Hola, mi nombre es Jesús Rey Gómez Tarango. En esta presentación abordaré el tema de las capacidades físico-condicionales y coordinativas. Durante la exposición explicaré qué son estas capacidades, cómo se clasifican, cuáles son los factores que condicionan su desarrollo, cómo pueden evaluarse y qué actividades podemos utilizar para su enseñanza y entrenamiento. Para organizar el tema, seguiré una secuencia lógica. Primero, revisaré el concepto de la capacidad físico-condicional, posteriormente sus características y principales tipos. Después explicaré algunos procedimientos para su evaluación y finalmente actividades para su enseñanza. Más adelante, aplicaré la misma lógica para las capacidades coordinativas. La idea fundamental es que el entrenador pueda evaluar, enseñar, entrenar y posteriormente volver a evaluar, utilizando formatos que permitan registrar y comparar los resultados. Pero, ¿qué son las capacidades condicionales? Las capacidades físico-condicionales son cualidades del organismo que permiten realizar un esfuerzo físico, mantenerlo y responder adecuadamente a las diferentes exigencias del movimiento. Su manifestación depende de factores como los sistemas energéticos, el funcionamiento neuromuscular, la técnica, la edad, el estado de preparación y la experiencia motriz. Las observamos constantemente en acciones como correr, saltar, empujar, frenar, patear o mantener un esfuerzo durante determinado tiempo. Estas capacidades pueden mejorarse mediante entrenamiento sistemático utilizando cargas progresivas, recuperación adecuada y control del proceso. Por ello, la evaluación inicial, las reevaluaciones son importantes para comprobar si realmente existe una mejora. ¿Cuáles son estas capacidades? Las capacidades físico-condicionales que analizaremos son 4: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad o movilidad articular. La fuerza nos permite vencer, sostener o desplazar una resistencia. La resistencia permite mantener un esfuerzo durante determinado tiempo y retrasar la aparición de la fatiga. La velocidad, por su lado, permite realizar una acción o responder ante un estímulo en el menor tiempo posible. Finalmente, la flexibilidad o movilidad se relaciona con la amplitud funcional que podemos alcanzar durante los movimientos. Aunque las estudiemos por separado, en el deporte normalmente trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, una patada de taekwondo requiere fuerza para generar potencia, velocidad para ejecutarse rápidamente, movilidad para alcanzar la amplitud necesaria y resistencia para poder repetirla durante un combate. El desarrollo de las capacidades físicas no depende solamente de entrenar más. Existen diferentes factores que debemos considerar. Uno de ellos es la edad y maduración, ya que las cargas deben adaptarse al desarrollo del deportista. También debemos considerar el objetivo deportivo. No utilizamos necesariamente las mismas pruebas o cargas para una persona que realiza actividad física por salud que para un atleta competitivo. La técnica es igualmente importante porque una mala ejecución puede alterar el resultado de una evaluación. Otro factor es la fatiga. Para poder comparar resultados, las evaluaciones deben realizarse bajo condiciones similares. Finalmente, tenemos el registro. Si no registramos los resultados, será difícil comprobar objetivamente la evolución de los deportistas. Iniciamos con la fuerza. La fuerza
Es la capacidad del sistema neuromuscular para producir tensión frente a una resistencia. Podemos encontrar diferentes manifestaciones, como la fuerza máxima, que representa una elevada producción de fuerza ante una resistencia. La fuerza rápida o explosiva consiste en aplicar fuerza en un periodo muy corto. Esta capacidad es especialmente importante en acciones como saltos, golpes y pateos. La fuerza resistencia permite repetir acciones de fuerza durante determinado tiempo sin que disminuya rápidamente la calidad del movimiento. Para desarrollarla podemos utilizar ejercicios como sentadillas, desplantes, saltos, empujes, tracción, ligas y trabajo con el propio peso corporal. En el taekwondo podemos observar la fuerza rápida cuando un deportista realiza una patada buscando combinar potencia, velocidad y estabilidad. La fuerza puede evaluarse de diferentes maneras, dependiendo de la edad, experiencia y objetivo del deportista. Una prueba sencilla para valorar la potencia de las piernas es el salto horizontal desde parado. El deportista se coloca detrás de una línea, realiza un salto hacia adelante con ambos pies y se mide la distancia alcanzada. Podemos realizar 2 o 3 intentos y registrar el mejor resultado. Para valorar la fuerza-resistencia, podemos utilizar ejercicio como flexiones o determinadas posiciones sostenidas. En atletas con experiencia, también pueden utilizarse procedimientos relacionados con la fuerza máxima, siempre con supervisión, buena técnica y progresión adecuada. En niños y adolescentes es recomendable priorizar pruebas de campo seguras y valorar siempre la calidad del movimiento. Pasamos ahora a la resistencia. La resistencia es la capacidad que permite mantener un esfuerzo y retrasar la aparición de la fatiga. De manera general, podemos diferenciar resistencia aeróbica y anaeróbica. La resistencia aeróbica participa principalmente en esfuerzos prolongados y de intensidad moderada. La resistencia anaeróbica adquiere mayor importancia en esfuerzos de elevada intensidad y menor duración. También encontramos manifestaciones más específicas como resistencia a la fuerza, que ya la vimos, y resistencia a la velocidad. Para desarrollarla, podemos utilizar carreras continuas, circuitos, juegos de persecución, intervalos y repeticiones técnicas con pausas controladas. En los deportes de combate, esta capacidad es muy importante porque el deportista debe mantener la calidad de sus acciones a pesar de la fatiga. Una prueba de campo que podemos utilizar para la resistencia es la del Course Navid de 20 metros. Se colocan 2 líneas separadas por 20 metros y el deportista realiza desplazamientos continuos de ida y vuelta siguiendo señales sonoras. Al principio, la velocidad es relativamente baja, pero aumenta progresivamente conforme avanza la prueba. El deportista debe llegar a cada línea siguiendo el ritmo del audio. La prueba termina cuando ya no puede mantener el ritmo establecido de acuerdo con el protocolo. Al finalizar, se registra el último nivel y los recorridos completados. Esta prueba nos permite obtener una referencia de la capacidad cardiorrespiratoria y comparar posteriormente los resultados con nuevas evaluaciones. La velocidad es la capacidad de realizar una acción motriz en el menor tiempo posible. Tiene diferentes manifestaciones. La velocidad de reacción
es la capacidad para responder rápidamente ante un estímulo. La velocidad de desplazamiento permite recorrer una distancia en el menor tiempo posible. La velocidad gestual se relaciona con ejecutar rápidamente una acción técnica y la aceleración corresponde al aumento rápido de la velocidad desde un punto inicial. Para desarrollarla, podemos utilizar carreras cortas, salidas ante estímulos visuales o auditivos, cambio de dirección, juegos de reacción y acciones técnicas realizadas con la intensidad de máxima velocidad. Para la evaluación de la velocidad, una prueba sencilla es la de desplazamiento en el sprint de 30 metros. Primero realizamos un calentamiento adecuado. Posteriormente, el deportista se coloca en la línea de salida y recorre los 30 metros a su máxima velocidad. Podemos realizar 2 intentos con suficiente recuperación entre ellos y registrar el mejor tiempo. Si contamos con un sistema de cronometraje más preciso, también podemos registrar parciales para analizar la aceleración. Para evaluar velocidad de reacción, podemos utilizar señales visuales o auditivas y registrar el tiempo o la calidad de la respuesta. Para comprobar resultados, debemos mantener las mismas condiciones de distancia, superficie, calentamiento y forma de salida. Flexibilidad y movilidad se relacionan con la amplitud funcional que podemos alcanzar durante un movimiento. Podemos diferenciar distintas manifestaciones. La flexibilidad estática aparece cuando mantenemos una determinada posición. La dinámica se manifiesta durante acciones en movimiento. También podemos hablar de movilidad activa cuando el propio deportista controla la amplitud y pasiva cuando existe una ayuda externa. Para su desarrollo, utilizar movilidad articular, balanceos controlados, estiramientos dinámicos y determinados estiramientos estáticos de acuerdo con el objetivo de la sesión. En el taekwondo, esta capacidad es especialmente importante porque muchas técnicas requieren una amplia movilidad de cadera y miembros inferiores. La evaluación de esta capacidad requiere una prueba denominada Sit and Rest. El deportista se coloca sentado con las piernas extendidas y los pies apoyados contra una caja o un dispositivo de medición. Desde esta posición realiza una flexión controlada del tronco hacia adelante, intentando alcanzar la mayor distancia posible, evitando rebotes. Podemos realizar 2 o 3 intentos y registrar la mejor distancia alcanzada. Es importante aclarar que esta prueba evalúa principalmente la flexibilidad de la cadera posterior y no representa por sí sola toda la movilidad del deportista. Por eso es recomendable utilizarla como un indicador más dentro de una evaluación integral. Por último, para cerrar este tema, les presento una propuesta de formato. Después de que realizamos las pruebas, es necesario registrar toda la información. Un formato de evaluación debe contener los datos generales del deportista. Posteriormente, debemos registrar qué capacidad estamos evaluando, qué prueba utilizamos, cuáles fueron las condiciones de aplicación y cuál fue el resultado obtenido. También debemos incluir observaciones técnicas, pero considerando especialmente importante incluir una sección de acción posterior, porque evaluar no sirve únicamente para obtener un número. Por ejemplo, si un deportista presenta dificultades durante una prueba de velocidad, podemos utilizar ese resultado para decidir qué aspectos debemos trabajar posteriormente en el entrenamiento.
Las capacidades físicas constituyen una base esencial para el desarrollo del rendimiento deportivo, la salud, la ejecución eficiente del movimiento. Sin embargo, su mejora no depende solamente de realizar ejercicios. Es necesario llevar a cabo un proceso planificado que incluya una evaluación inicial, selección adecuada de actividades, control progresivo de las cargas y seguimiento de los resultados. La fuerza, resistencia, velocidad y movilidad deben desarrollarse de acuerdo con las características y necesidades de cada deportista. Por ello, debemos resumir el proceso mediante 4 acciones: evaluar, planear, enseñar y reevaluar. Ahora pasaremos a las capacidades coordinativas. Después de analizar las capacidades físico-condicionales, pasamos a las capacidades coordinativas. La diferencia principal es que las capacidades condicionales aportan principalmente los recursos físicos y energéticos para realizar el movimiento, mientras que las capacidades coordinativas permiten organizarlo, regularlo y ejecutarlo correctamente. En otras palabras, no basta con producir mucha fuerza o moverse rápidamente. El deportista debe de ser capaz de controlar este esfuerzo y esa velocidad para ejecutar una acción precisa y oportuna. En una patada de taekwondo, por ejemplo, interviene fuerza y velocidad, pero también equilibrio, orientación, reacción y coordinación entre diferentes segmentos del cuerpo. Las capacidades coordinativas son aquellas que permiten regular, controlar, adaptar y combinar los movimientos para conseguir una respuesta motriz eficaz. Tienen una relación muy importante con el sistema nervioso y con los procesos de percepción y control del movimiento. Estas capacidades facilitan el aprendizaje de nuevas habilidades técnicas y permiten perfeccionarlas. También contribuyen a que los movimientos sean más precisos, económicos y adaptables. Por ejemplo, un deportista puede conocer perfectamente una técnica, pero durante una competencia tendrá que ejecutarla mientras cambia la distancia, la velocidad, posición del adversario y el movimiento de respuesta. Ahí es donde las capacidades coordinativas adquieren una importancia fundamental. Las capacidades coordinativas pueden clasificarse en 3 grupos. Primero encontramos las generales o básicas, donde se incluyen la regulación de movimientos y la adaptación o cambio motriz. Estas permiten ajustar las acciones, corregir errores y responder ante nuevas situaciones. Después tenemos las especiales, donde encontramos orientación, equilibrio, reacción, ritmo, anticipación, diferenciación y acoplamiento. Finalmente, tenemos las complejas, principalmente el aprendizaje motor y la agilidad. Esta clasificación es importante porque permite al entrenador identificar qué capacidad necesita trabajar y seleccionar actividades específicas para desarrollarla. Comenzaremos con 4 capacidades físicas coordinativas especiales. La orientación permite determinar la posición y los movimientos del cuerpo en relación al espacio, el tiempo, los objetos, compañeros u oponentes. El equilibrio permite mantener o recuperar la estabilidad tanto en la posición estática como durante el movimiento. La reacción permite responder rápidamente ante un estímulo visual, auditivo o táctil. Finalmente, el ritmo permite organizar temporalmente los movimientos y controlar sus cambios de velocidad.
Estas capacidades aparecen constantemente en actividades deportivas y normalmente trabajan de manera conjunta. Otras capacidades importantes es la anticipación. Esta permite prever una acción antes de que termine de desarrollarse. Por ejemplo, en un combate, un deportista puede identificar el inicio del movimiento de su adversario y anticipar una respuesta defensiva o contraataque. La diferenciación permite regular con precisión aspectos como fuerza, distancia, tiempo y amplitud del movimiento. Esto evita utilizar más fuerza de la necesaria y permite realizar acciones más precisas. Finalmente, tenemos el acoplamiento, que consiste en coordinar diferentes partes del cuerpo o unir varias acciones en una secuencia motriz. Un ejemplo sería combinar desplazamientos, giros y patadas con una acción coordinada. El desarrollo coordinativo depende de diferentes factores. Uno de ellos es la edad y maduración, especialmente por el desarrollo del sistema nervioso. Otro factor es la experiencia motriz. Mientras mayor variedad de movimiento haya experimentado una persona, mayor posibilidades tendrá de adaptarse a nuevas tareas. También interviene la información sensorial proveniente de la vista, el oído, la propiocepción y el sistema vestibular. La técnica es otro condicionante porque una mejor técnica permite más precisos y movimientos más precisos y eficientes. Finalmente, tenemos la fatiga. La fatiga puede alterar la precisión, el equilibrio, el ritmo y la coordinación. Por eso, las tareas coordinativas y sus evaluaciones deben realizarse preferentemente cuando el deportista no se encuentra en un estado marcado de fatiga. Para evaluar una capacidad coordinativa, debemos seguir un procedimiento ordenado. Primero, debemos definir qué capacidad queremos evaluar. No podemos utilizar la misma prueba para equilibrio que para reacción o ritmo. El segundo paso es preparar el material necesario como conos, cronómetro, señales visuales o auditivas y una hoja de registro. Después debemos explicar claramente la tarea y realizar una demostración. Posteriormente, aplicamos la prueba bajo las mismas condiciones para todos los participantes. Después, registramos los resultados, incluyendo tiempo, errores, aciertos y calidad técnica. Finalmente, interpretamos los datos y decidimos qué aspectos deben trabajarse posteriormente. Una diferencia importante respecto a otras pruebas es que en coordinación no debemos observar solamente el resultado final, sino también la calidad de cada ejecución. Aquí tenemos ejemplos para evaluar equilibrio, reacción y orientación. Para el equilibrio podemos utilizar una prueba de apoyo unipodal y registrar cuánto tiempo mantiene una posición estable y cómo controla su postura. Para evaluar la reacción, podemos utilizar una señal visual o auditiva y observar qué tan rápido responde el deportista. Para la orientación, podemos utilizar un circuito con conos y cambios de dirección donde el participante tenga que responder a diferentes indicaciones. Durante esta prueba debemos observar no solamente el tiempo, también debemos registrar errores, estabilidad, postura, precisión y calidad de respuesta. Como actividad de enseñanza podemos utilizar juegos de señales, circuitos, cambios de dirección y desplazamientos con objetivos específicos. Para ritmo, diferenciación, acoplamiento y agilidad,
También podemos diseñar actividades específicas. El ritmo puede evaluarse mediante secuencias motrices que el deportista debe de reproducir siguiendo señales. La diferenciación puede observarse cuando debe controlar diferentes niveles de fuerza, distancia o precisión. Para el acoplamiento podemos utilizar ejercicios donde se combinen brazos y piernas y desplazamientos en una misma secuencia. La agilidad puede evaluarse mediante tareas con cambios de dirección, velocidad y respuesta. La enseñanza debe progresar de lo sencillo a lo complejo. Primero podemos trabajar un movimiento simple, después agregar cambios de ritmo o dirección, posteriormente señales inesperadas y finalmente situaciones con compañeros similares a las que aparecen durante el deporte. Por último, tenemos, al igual que lo hicimos con las capacidades físico-condicionales, también podemos utilizar un formato específico para las capacidades coordinativas. Este formato incluye primero los datos generales del deportista, después podemos registrar las capacidades como el equilibrio, la reacción, orientación, ritmo, diferenciación, acoplamiento y agilidad, junto con la prueba utilizada, intentos, resultados y unidades de medida. También es importante incluir una interpretación del entrenador y no limitarse solamente al resultado numérico. Podemos valorar cada capacidad como excelente, buena, regular o requiere mejora. Finalmente, agregamos observaciones, acciones, propuestas y una fecha de reevaluación. De esta manera, podemos identificar la principal fortaleza coordinativa del deportista, qué capacidad necesita mayor desarrollo y qué actividades debemos incorporar en el siguiente periodo de entrenamiento. La finalidad del formato no es solamente guardar información, sino utilizarla para tomar decisiones y orientar el entrenamiento. Para finalizar, podemos concluir que las capacidades condicionales aportan los recursos físicos necesarios para producir y mantener el movimiento, mientras que las capacidades coordinativas permiten organizarlo, controlarlo y ejecutarlo de forma precisa y eficiente. Por ello, ambas deben evaluarse y desarrollarse de manera integrada dentro de la planificación del entrenamiento deportivo. Muchísimas gracias por su atención.